¿Qué pasaría si el rey se diera cuenta, demasiado tarde, de que ha estado jugando en el tablero de la reina? La instantánea de la cámara de un paparazzi es algo brutal. No solo captura una imagen, sino que expone una verdad, congelando un solo momento devastador para la eternidad. Para Alejandro Torres, un titán de las finanzas en Madrid, ese momento se acercaba rápidamente. Se encontraba bajo las resplandecientes arañas de un salón de baile parisino, con el brazo posesivamente alrededor de su última aventura, una influencer llamada Sofía Miranda. Creía ser el rey de su universo, orquestando una vida secreta perfecta. Pero al otro lado de la ciudad, en una suite tranquila y elegante, su esposa embarazada, Gabriela, revisaba la lista de invitados para el mismo evento al que él asistía, un evento que, en secreto, era de su propiedad. Ella no era solo una espectadora en su juego, era la arquitecta de todo el tablero. Si te has sentido traicionado, ¿cómo reaccionarías? ¿Confrontarías a tu pareja o planearías una venganza épica? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el final de esta historia. El comienzo del juego, el silencio en el ático de lujo de Alejandro y Gabriela en la Castellana, Madrid, era un tipo de silencio particular. No era pacífico, sino que estaba cargado con las cosas que no se decían. Se adhería a los muebles minimalistas y resonaba en las ventanas que daban a la ciudad. Desde esa altura, Madrid parecía un circuito, una red compleja de luces parpadeantes y vidas interconectadas. Para Gabriela, se sentía como una jaula, aunque una bellamente dorada. A sus 32 años, Gabriela Winslow de Torres poseía una gracia serena que a menudo se confundía con fragilidad. Llevaba en sus venas la sangre de la alta sociedad, del tipo que no necesita anunciarse. Su familia, los Winslow, había construido su fortuna en textiles europeos, un legado de arte y astucia comercial que ella había heredado por completo. Pero cuando se casó con Alejandro Torres hace 5 años, voluntariamente se había retirado, permitiendo que su éxito en el mundo de los fondos de inversión se convirtiera en el centro de atención. Él era el sol, y ella, él asumía, era un planeta contento con orbitarlo. Se equivocaba. Últimamente, la distancia entre ellos había crecido de una fisura a un abismo. El trabajo de Alejandro se había convertido en una fortaleza impenetrable. Las noches largas ya no eran solo largas, eran noches enteras. Los viajes de negocios que antes se discutían, ahora se anunciaban. El último era una semana en París. Es el empujón final para la adquisición de la empresa d'Hervé, había dicho él, aflojándose la corbata mientras entraba en su inmensa habitación. No la miró. Sus ojos ya estaban en su teléfono. Es absolutamente crítico. Estaré en reuniones día y noche. Gabriela se sentó en el borde de su cama, con una mano descansando protectoramente sobre la suave curva de su vientre. A los 4 meses de embarazo, la realidad de la nueva vida que llevaba era una fuente de alegría profunda y de una vulnerabilidad aterradora. París, dijo, con voz suave. Eso es repentino. Las finanzas no esperan, Gaby, dijo él, usando el apodo, una reliquia de un tiempo en que sonaba a cariño, no a desprecio. Tiró su chaqueta sobre una silla. Ya sabes cómo es esto. Ella lo sabía, y lo sabía muy bien. También sabía que d'Hervé no tenía operaciones significativas en Francia. Su sede estaba en Milán, y ella sabía que la Semana de la Moda de París comenzaba en 3 días. Las piezas encajaron con una certeza enfermiza y familiar. Había visto las señales durante meses, el olor de un perfume que no era el suyo,
la forma en que él apartaba el teléfono, los extractos de la tarjeta de crédito por regalos que nunca recibió, una pulsera de Cartier, una reserva en un restaurante para dos. Y luego estaban los susurros en las redes sociales, los mensajes anónimos de buenos samaritanos, con capturas de pantalla de una influencer llamada Sofía Miranda, una rubia bellamente insulsa que parecía estar viviendo una vida paralela al horario de viajes de Alejandro. La última publicación de Sofía era una foto de una sola rosa de tallo largo sobre un fondo de sábanas de seda. La leyenda era: París siempre es una buena idea. No puedo esperar por una semana de magia. Bendecida, Gabriela sintió que el frío pánico se mezclaba con una oleada de furia. No era solo la traición, era el insulto a su inteligencia. De verdad pensaba que ella era tan ingenua, que solo era la esposa silenciosa y ornamental, contenta de arreglar flores y planear galas de caridad, mientras él construía su imperio y su harén. Él había olvidado quién era ella. Había olvidado la sangre Winslow que corría por sus venas. Mientras Alejandro construía su fortuna con adquisiciones públicas, Gabriela había estado gestionando la suya en silencio. Después de la muerte de su padre 2 años antes, ella había heredado todo el fondo fiduciario de la familia Winslow. Era una cartera sustancial, gestionada con el tipo de discreción que hacía que la bravuconería de Wall Street pareciera torpe. Ella operaba a través de una firma de inversión llamada Veritas Capital, un nombre tan antiguo y discreto que pasaba desapercibido para todos. Su principal asesor, Sebastian Lowell, un hombre que había trabajado para su padre durante 30 años, era la cara pública de la firma. Para el mundo, Gabriela Torres era simplemente la esposa de un financiero. Para unos pocos selectos, ella era GB, la fuerza silenciosa y decisiva detrás de Veritas. Veritas Capital había hecho recientemente una inversión muy significativa y muy discreta. Se habían convertido en el único patrocinador financiero para el regreso de la colección de Clara Volkov, una diseñadora brillante pero volátil que había desaparecido de la escena años atrás. El desfile de Volkov estaba programado para ser el evento más esperado y exclusivo de la Semana de la Moda de París. Gabriela no solo había invertido dinero, había invertido su fe en el talento crudo e indomable de Clara. Había pasado los últimos 6 meses trabajando a través de videollamadas y correos electrónicos encriptados con Clara y Sebastián, planificando meticulosamente cada detalle del desfile que no solo relanzaría una carrera, sino que solidificaría la posición de Veritas como mecenas del verdadero arte. Alejandro no sabía nada al respecto. Él veía su herencia como un nido de pájaro, algo con lo que ella podía jugar. No tenía idea de que su patrimonio podría engullir todo su fondo de inversión sin rastro de indigestión. Mientras él terminaba de empacar su maleta, demasiadas camisas informales para una adquisición crítica, Gabriela tomó una decisión. La tranquila tristeza que la había envuelto durante meses comenzó a solidificarse en algo más duro, algo con un borde afilado e implacable. No lo confrontaría. No lloraría ni gritaría, ni le echaría en cara su traición. Esa era la reacción que él esperaba de la mujer que creía conocer. En cambio, ella lo dejaría caminar directamente a su mundo, un mundo que él ni siquiera sabía que existía. Lo dejaría tener su pequeña fantasía en la ciudad de las luces. Y luego, en sus términos, en su escenario, ella lo quemaría todo hasta los cimientos. «Cuídate, Alejandro», dijo,
con la voz increíblemente tranquila, mientras se ponía de pie y se acercaba a él. Le ajustó el cuello, sus dedos fríos contra su piel. Él apenas registró el toque. Ella miró a sus ojos, buscando un atisbo del hombre con el que se había casado, pero solo encontró un reflejo de sí misma, pequeño y distante. «Siempre tan atenta», dijo él, dándole un beso superficial en la mejilla. Se sintió como el roce de un extraño. «No me esperes despierta». Cuando la puerta principal se cerró, el pesado silencio del ático regresó. Pero esta vez no estaba vacío. Estaba lleno del zumbido de un plan, una obra maestra fría y calculada de venganza que tomaba su primer aliento. Gabriela caminó hacia su oficina en casa, con las luces de la ciudad centelleando debajo de ella. Cogió su teléfono y marcó un número. «Sebastián», dijo con la voz clara y firme. «Cambio de plans. Reserva una suite en Le Bristol y un jet privado. Voy a París». La fantasía y la sombra. París recibió a Alejandro Torres, con el tipo de luz de otoño cinematográfica, que hacía que todo pareciera caro. Él pasó por la terminal privada en el aeropuerto de Le Bourget, con su bolso de Louis Vuitton sobre el hombro, un hombre completamente a gusto, en un mundo de privilegios. Sofía Miranda lo estaba esperando, prácticamente vibrando de emoción. Se abalanzó sobre él, una ráfaga de cabello rubio y perfume Dior. «Alejandro, lo lograste», chilló, dándole un beso en los labios, que era más para el beneficio de los espectadores que por un afecto genuino. «No me lo perdería por nada», dijo él, con una sonrisa de suficiencia. Esta era la vida, el poder, el dinero, la mujer hermosa en su brazo. Era una validación de su éxito, un mundo lejos de la atmósfera tranquila y pesada de su ático y de su esposa cada vez más distante. Él amaba a Gabriela, por supuesto, de la forma en que se ama una pintura hermosa y valiosa. Ella era un activo, un símbolo de clase y estabilidad. Pero, ¿Sofía? Sofía era diversión. Era fácil. No requería nada de él, más que regalos y atención, cosas que él tenía en abundancia. Su suite en el Four Seasons, George Threath, era obscena en su lujo. Daba a la Torre Eiffel, un cliché que Sofía abrazó con euforia, posando de inmediato para una serie de selfies. «Todos se van a morir de envidia», dijo, subiendo su realidad a su Instagram para sus cientos de miles de seguidores. Durante los siguientes 2 días, se sumergieron de lleno en la fantasía. Compraron en la Avenue Montaigne, con Alejandro deslizando su tarjeta de crédito con un movimiento casual. Almorzaron en la Avenue, un paraíso para la multitud que quiere ver y ser vista, donde Sofía se aseguró de saludar con besos a sus conocidos y de captar la atención de los fotógrafos. Alejandro hizo el papel de benefactor complaciente, disfrutando de las miradas de envidia de otros hombres. Le enviaba un mensaje de texto superficial a Gabriela cada mañana. «Reuniones van bien. Agotado. Te quiero». Luego ponía el teléfono en silencio y se sumergía de nuevo en la burbuja de su doble vida. Había conseguido entradas en primera fila para los desfiles más codiciados. Para él y Sofía, esta semana se trataba de ser vistos, de consolidar su estatus, el de él como un magnate, el de ella como un icono de estilo. El pináculo, la entrada que todos anhelaban, era el desfile de Clara Volkov. Era la comidilla de la ciudad, una historia de regreso envuelta en misterio. Nadie sabía quién la patrocinaba, solo que el presupuesto era astronómico y se rumoreaba que la colección sería revolucionaria. Alejandro hizo que su asistente moviera todos los hilos posibles para conseguir 2 asientos.
Era un movimiento de poder, una declaración de que él podía conseguir lo que quisiera. Mientras tanto, a solo unas manzanas de distancia, en el opulento y discreto Hotel Le Bristol, Gabriela Winslow de Torres operaba en un París completamente diferente. Había llegado en un jet privado unas horas después de Alejandro, entrando en la ciudad sin ser vista. Su suite era tranquila, elegante, y se había transformado en un centro de mando. Sebastian Lowell, un hombre distinguido de 60 y tantos años, con cabello plateado y la calma inquebrantable de un maestro de ajedrez, ya estaba allí esperando con una pila de archivos. «Todo está en orden, GB», dijo, entregándole una tableta. Clara está en su pánico artístico habitual, lo que es una buena señal. El lugar está asegurado. La lista de invitados está finalizada. Gabriela, vestida con un cómodo pijama de seda, no se parecía en nada a la esposa de sociedad que Alejandro imaginaba. Estaba concentrada, con los ojos agudos mientras escaneaba los documentos. No había rastro de la mujer con el corazón roto que había sido días atrás. En su lugar, había una Winslow, una líder, una estratega. El embarazo no la había suavizado. Había forjado un nuevo tipo de acero dentro de ella. Ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por el legado que su hijo heredaría. «Revisemos el mapa de asientos», dijo con voz clara. «Quiero hacer algunos ajustes». Sebastián la observó con una pizca de sonrisa en su rostro. Había conocido a Gabriela desde que era una niña, siguiendo a su padre en sus fábricas textiles. Había visto este fuego en ella antes, este meticuloso genio estratégico. Alejandro Torres había cometido el error clásico de todo hombre arrogante. Había confundido la quietud con la debilidad. Durante los siguientes 2 días, mientras Alejandro y Sofía publicaban sus hazañas parisinas en Instagram, Gabriela era un fantasma en la máquina, orquestando una sutil campaña de guerra psicológica. Comenzó con pequeñas cosas. Alejandro había reservado una mesa específica en Les Cinq, el restaurante de 3 estrellas Michelin del hotel, para la noche de su aniversario de novios. La reserva se perdió misteriosamente. Se les ofreció una mesa menor cerca de la cocina. Alejandro, acostumbrado a ser halagado, se puso furioso. Al día siguiente, un arreglo floral personalizado que Sofía había elogiado en línea, destinado a su suite, fue accidentalmente entregado a la habitación de una influencer rival, quien rápidamente publicó un agradecimiento al remitente anónimo, lo que provocó una pequeña disputa en las redes sociales. Eran alfileres, pequeñas molestias, diseñadas para deshilachar los bordes de la fantasía perfecta de Alejandro. Gabriela lo monitoreaba todo desde su suite, con una chispa de satisfacción en su rostro. Veía las publicaciones de Sofía, las imágenes de dicha cuidadosamente construidas, y sentía una fría lástima por la chica. Era un peón, una distracción temporal. La verdadera batalla era entre Gabriela y el hombre que tan gravemente la había subestimado. Una tarde, sintiendo la necesidad de un poco de aire, Gabriela y Sebastián decidieron cenar en un pequeño y discreto bistró que su padre había amado en el barrio de Le Marais. Mientras se sentaban en un rincón apartado, la campana sobre la puerta sonó. La sangre de Gabriela se heló. Alejandro y Sofía entraron. Estaban riendo, con el brazo de él alrededor de los hombros de ella. No la habían visto. El pánico se apoderó de Gabriela por una fracción de segundo. Su instinto era huir, esconderse, pero luego miró a Sebastián, cuya expresión permaneció perfectamente neutral. Simplemente levantó su menú, creando una pequeña pantalla. Gabriela respiró hondo, su corazón martillando contra sus costillas.
sostuvo su propio menú, con las manos temblando. Mirando por encima del borde, los observó. Vio cómo Alejandro le retiraba la silla a Sofía, la imagen de un caballero. Vio cómo él se inclinaba y le susurraba algo al oído que la hacía reír. Era una escena íntima y devastadoramente normal de una pareja enamorada. Pero mientras observaba, el dolor comenzó a retroceder, reemplazado por una resolución helada. Lo vio no como el marido que la había traicionado, sino como un oponente. Analizó sus movimientos, sus expresiones. Él era descuidado, era arrogante. Estaba tan seguro de su propia astucia que no podía imaginar un mundo en el que no tuviera el control total. Estaba sentado a menos de 6 metros de la mujer que tenía su vida pública y profesional en la palma de su mano, y era completamente ajeno a ello. «Es un tonto, querida», murmuró Sebastián, sin levantar la vista de su menú. Gabriela bajó el suyo lentamente, su mirada fija en su marido. Una leve y fría sonrisa tocó sus labios. «Sí, lo es», susurró, «y no tiene idea de lo que se le viene encima». Terminaron su cena en silencio, saliendo antes de que Alejandro y Sofía hubieran ordenado su plato principal. Al salir a la fresca noche parisina, Gabriela sintió un cambio profundo dentro de sí misma. El miedo se había ido. El dolor era un eco distante. Todo lo que quedaba era el plan. El escenario estaba casi listo. Los actores estaban en su lugar. El acto final estaba a punto de comenzar. El desfile y la gran revelación. Los días previos al desfile de Clara Volkov fueron un torbellino de caos controlado. Para el equipo de Clara, era el empujón final de costura, ajustes y diseño de iluminación. Para Alejandro y Sofía, era el pico social de su fantasía parisina. Y para Gabriela, era el momento de movimientos tranquilos y deliberados en el tablero de ajedrez. Desde su centro de mando en Le Bristol, ella orquestó los preparativos finales con la precisión de un general. Aprobó la selección musical, una pieza orquestal inquietante que se construiría hasta un poderoso crescendo. Revisó la lista de invitados una última vez, un quién es quién del mundo de la moda. Y, lo más importante, prestó especial atención a 2 nombres: Alejandro Torres y Sofía Miranda. Sus entradas, originalmente conseguidas por el asistente de Alejandro, después de una serie de llamadas agresivas, eran para los asientos A1 y A2 en la primera fila, los mejores asientos de la sala, directamente en la línea de visión de los fotógrafos de la pasarela. Gabriela miró el mapa de asientos digital, con una leve sonrisa en sus labios. «Sebastián», llamó, con voz tranquila. «Necesito un pequeño cambio en los asientos». «Claro, GB», dijo él. «Mueve al señor Torres y a su invitada de la A1 y A2 a la 11 y A12. Sebastián levantó una ceja. «Eso sigue siendo primera fila, pero está en el extremo. Los fotógrafos de prensa rara vez se centran allí. Se considera menos prestigioso». «Exacto», dijo Gabriela. «Será visto, pero no será el centro de atención. Quiero que sienta un ligero escozor, una confusión. Quiero que se pregunte por qué un hombre de su talla fue empujado a un lado. Déjalo que se consuma en su propio ego». El cambio se hizo con unos pocos toques tranquilos. Fue un acto sutil de sabotaje, un preludio al evento principal. Alejandro recibió la confirmación de la entrada actualizada por correo electrónico. Apenas la miró, viendo solo las palabras «primera fila» y reenviándola a Sofía con un mensaje de suficiencia. Como prometí, lo mejor. Estaba demasiado ocupado atendiendo llamadas y proyectando la imagen de un hombre que cierra un acuerdo multimillonario
como para notar el pequeño detalle de los números de los asientos. Sofía, sin embargo, sí se dio cuenta. Como influencer, la moneda de su mundo era la proximidad al poder y a la lente de la cámara. Los asientos A1 y A2 eran un bien inmueble de primera. A11 y A12 eran aceptables, pero no la declaración que se le había prometido. Alejandro, ¿estás seguro de que estos son los mejores asientos?, preguntó con un ligero gemido mientras miraba el correo electrónico. Mi amiga está en el A4 para el desfile de Chanel y dice que cualquier cosa más allá del A10 es prácticamente Siberia social. Alejandro frunció el ceño, tomando el teléfono de Sofía. Vio los números y sintió una punzada de molestia. Era un insulto. Un hombre como él debía estar en el centro mismo. Inmediatamente llamó a su asistente, Javier. ¿Qué demonios es esto?, ladró al teléfono, con voz baja pero cortante. A11 y A12. Te dije que me consiguieras los asientos principales. La voz agitada de su asistente llegó desde Madrid. Señor Torres, lo siento mucho. Confirmé A1 y A2. Tengo el correo electrónico original. Debieron cambiarlo ellos. Enviaron una disculpa diciendo que hubo un cambio de última hora para acomodar a un representante del grupo de inversión que patrocina el desfile. Eran muy discretos. Dijeron que el patrocinador es notoriamente privado. La molestia de Alejandro se disipó, reemplazada por un respeto a regañadientes. Era un juego de poder, y él entendía el poder. Puede que no estuviera en el centro, pero seguía en la primera fila. Fue un revés menor. Bien, espetó, colgando. Se volvió hacia Sofía, su confianza restaurada. Un pequeño error administrativo. Aparentemente, el misterioso patrocinador multimillonario del desfile necesitaba los asientos principales para su gente. No te preocupes, seguiremos siendo la pareja más fotografiada allí. Sofía hizo un mohín, pero aceptó su explicación. El ángulo del misterioso patrocinador multimillonario al menos era una buena historia para contar a sus seguidores. El incidente fue una pequeña victoria para Gabriela. Había plantado con éxito la primera semilla de duda en la inexpugnable seguridad de sí mismo de Alejandro, y lo había hecho desde lejos, sin mostrar su mano. El día antes del desfile, surgió un problema más significativo. Sebastián llegó a la suite de Gabriela con una expresión preocupada. «Tenemos un problema», dijo. «Clara amenaza con retirar la pieza final». El ceño de Gabriela se frunció. La pieza final era la obra maestra de la colección. Un intrincado vestido con cuentas a mano que había tardado más de 800 horas en crearse. Era el núcleo emocional y artístico de todo el desfile. «¿Por qué?», preguntó Gabriela. «Dice que es demasiado personal, demasiado revelador. Está teniendo una crisis de confianza. Se ha encerrado en su estudio y no habla con nadie. Esto no era un simple arreglo de asientos. Esto podría poner en peligro todo el evento. Una inversión de millones de euros y horas incontables». La antigua Gabriela habría entrado en pánico. Habría cedido ante Sebastián. Pero la nueva Gabriela se puso de pie. Su resolución se endureció. «Prepara el coche», dijo. «Hablaré con ella yo misma». «GB, ¿estás segura? La inversora siempre se ha mantenido en el anonimato. Es parte del misterio». «El misterio no importará si no hay desfile», replicó ella. «Clara no necesita saber que soy Gabriela Torres. Solo necesita conocer a GB de Veritas Capital». El estudio de Clara Volkov era una explosión caótica de creatividad. Rollos de tela, bocetos y prendas a medio terminar estaban esparcidos por todas partes. Clara era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello rojo y ojos que ardían con una intensidad feroz e inestable. Estaba sentada en el suelo, rodeada de bocetos desechados,
una botella de vodka sobre la mesa. «No puedo hacerlo», dijo, con voz ronca, sin siquiera mirar a Gabriela. «Ese vestido es todo lo que soy. Es mi fracaso, mi esperanza, mi alma entera. Enviarlo a esa pasarela para que lo juzguen esos buitres. No puedo». Gabriela entró lentamente en la habitación, su presencia tranquila y centrada. No sermoneó ni dio órdenes. Se arrodilló, con movimientos cuidadosos debido a su embarazo, y recogió un boceto del vestido final. «Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida, Clara», dijo con suavidad. Clara levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de sospecha y desesperación. «¿Qué sabrías tú? Solo eres el dinero». «Soy más que eso», dijo Gabriela, con la mirada firme. «Mi familia ha estado en el negocio textil durante más de un siglo. Crecí con telas e hilos. Sé lo que se necesita para crear algo como esto. Esto no es solo un vestido, es una resurrección». Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. «No tienes miedo de que juzguen el vestido, Clara. Tienes miedo de que te vean a ti. Y tienes miedo de que lo amen. Porque si lo aman, significa que tienes que seguir adelante. Y eso es más aterrador que cualquier fracaso». Clara la miró, su dura fachada resquebrajándose. Gabriela había visto a través de su pasado, del temperamento artístico al miedo crudo que había debajo. En ese momento, Gabriela no era una cliente o una inversora. Era un alma gemela, una mujer que también entendía lo que significaba esconderse, tener miedo y finalmente decidirse a salir a la luz. «El mundo necesita ver esto, Clara», continuó Gabriela, con la voz llena de una fuerza tranquila. «Tú necesitas verlo. Necesitas ver ese vestido caminar por la pasarela y recordar quién eres». Las lágrimas brotaron de los ojos de la diseñadora. Asintió lentamente. Una capitulación silenciosa. La crisis se había evitado. Al salir del estudio, Gabriela sintió una sensación de poder que no tenía nada que ver con el dinero o la venganza. Era el poder de la competencia, de la conexión, de salir de las sombras y liderar. Había salvado su propia inversión, no con un talonario, sino con su propia fuerza e intuición innatas. Alejandro, pensó con una claridad escalofriante, nunca había visto este lado de ella. Nunca había querido hacerlo. Se había casado con la heredera, el ornamento. No tenía idea de que se había casado con la reina. El día del desfile de Clara Volkov amaneció gris y nublado. Dentro del pabellón, Le Doyon, sin embargo, la atmósfera era eléctrica. El lugar elegido era una obra maestra arquitectónica. Su elegancia histórica un contraste brillante con la colección vanguardista que estaba a punto de albergar. En su suite en Le Bristol, Gabriela era la viva imagen de la calma. Había elegido su atuendo con un cuidado meticuloso. No era una pieza de un diseñador rival, ni era ostentosa. Era un vestido hecho a medida de seda verde esmeralda, diseñado por un joven sastre desconocido al que había decidido patrocinar. El vestido era simple, elegante, y se adaptaba a su embarazo, acentuando la suave curva de su vientre en lugar de ocultarla. Era una declaración de vida, de futuro, de poder silencioso e inquebrantable. Llevaba los pendientes de diamantes de su madre, pequeños y brillantes, y su cabello estaba recogido en un moño clásico. No se estaba vistiendo para una batalla. Se estaba vistiendo para una coronación. Sebastián llegó para acompañarla. «El coche está listo, GB. Usaremos la entrada trasera privada. Nadie te verá hasta el momento señalado». Hizo una pausa, mirándola. «Te ves radiante». «Me siento tranquila», admitió Gabriela, colocando una mano sobre su vientre. Por primera vez en mucho tiempo,
Siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Al otro lado de la ciudad, el ambiente en la suite de Alejandro y Sofía era decididamente diferente. Era un torbellino frenético de preparación glamurosa. Sofía tenía un equipo de estilistas trabajando en ella, transformándola en un espectáculo brillante. Había elegido un vestido de lentejuelas revelador que dejaba poco a la imaginación. ¿Esto es demasiado?, le preguntó a Alejandro por 10ª vez, posando frente al espejo. Te ves como 1.000.000 de euros, dijo él, distraído. Estaba al teléfono con su corredor de bolsa en Madrid. La adquisición de la que había usado como tapadera era real, pero no iba tan bien como había proyectado. Había complicaciones, susurros de una oferta competidora, de una firma de inversión silenciosa y agresiva. La presión aumentaba, y su escape parisino comenzaba a sentirse menos como unas vacaciones y más como una distracción necesaria. Colgó el teléfono con un suspiro frustrado y se miró en el espejo. Llevaba un traje de Tom Ford a medida, un reloj Patek Philippe en su muñeca. Parecía en todos los sentidos el amo del universo. Sin embargo, una extraña sensación de inquietud lo había estado carcomiendo durante el último día. El cambio de asientos, el problema con el trato, eran cosas menores, pero eran grietas en la fachada perfecta de su control. Lo descartó como estrés. Esta noche se trataba de olvidar todo eso. Se trataba de aparecer con la mujer más hermosa de la sala y recordarle al mundo quién era Alejandro Torres. Mientras se dirigían al lugar del evento, su coche fue rodeado por fotógrafos. Sofía se deleitó con ello, sonriendo y posando, mientras Alejandro mantenía una mirada de aburrida indiferencia, una máscara de poder cuidadosamente cultivada. Hicieron su gran entrada, los flashes explotando a su alrededor. Eran la pareja del momento, una encarnación andante de riqueza y glamour. Encontraron sus asientos, A11 y A12. La mandíbula de Alejandro se tensó ligeramente al ver que los asientos del centro, A1 a A4, todavía estaban vacíos, marcados con una simple tarjeta discreta de reservado. ¿Quiénes eran estas personas tan importantes que podían llegar después que todos los demás? Las luces comenzaron a atenuarse. Un silencio cayó sobre la multitud. El aire crepitaba de anticipación. Alejandro puso su brazo alrededor de Sofía, acercándola. Se inclinó y susurró: «Disfruta del desfile. Te compré esto». Era una mentira, por supuesto, pero era el tipo de mentira que él sabía que ella quería escuchar. Entre bastidores, Gabriela estaba parada en las sombras. Podía ver a la audiencia, un mar de rostros expectantes iluminados por el resplandor de sus teléfonos. Vio a Alejandro y Sofía, sus cabezas juntas, un cuadro perfecto de su traición. Una punzada del viejo dolor la atravesó, afilada y repentina. Fue el último aliento de la mujer que solía ser. Respiró hondo, la reprimió y la reemplazó con una claridad fría y dura. Clara Volkov se paró a su lado, con las manos temblando. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró. «Te lo ganaste», dijo Gabriela, dándole a su brazo un suave apretón. «Ahora ve y saluda cuando llegue el momento. Serás brillante». Las primeras notas inquietantes de la partitura orquestal comenzaron a sonar. La primera modelo salió a la pasarela. El desfile de regreso de Clara Volkov había comenzado, y con él, la cuenta atrás final para la caída de Alejandro Torres. La tormenta había llegado. El desfile no fue solo una colección de ropa. Fue una sinfonía de telas y formas. Clara Volkov, impulsada por años de creatividad reprimida y ahora envalentonada por la fe de Gabriela,
había creado una obra maestra. Las primeras piezas eran oscuras y estructuradas, maravillas arquitectónicas de lana y cuero que hablaban de confinamiento y lucha. La audiencia quedó cautivada, la charla habitual y el uso del teléfono reemplazados por un silencio reverente. Alejandro, a pesar de sí mismo, estaba impresionado. Reconocía una buena inversión cuando la veía. La artesanía era impecable, la visión era singular. Hizo una nota mental para que su asistente averiguara quién estaba detrás del dinero de esta Clara. Podría haber una oportunidad allí. A su lado, Sofía filmaba cada look para su historia de Instagram, proporcionando comentarios inane. A medida que avanzaba el desfile, la colección se transformó. Las siluetas oscuras y rígidas se suavizaron, dando paso a sedas fluidas y ricos terciopelos en tonos de zafiro, amatista y finalmente un triunfante oro brillante. Era una narrativa de surgimiento, de liberarse. La tensión en la sala se construyó con la creciente partitura orquestal, cada look más impresionante que el anterior. Gabriela observaba desde las sombras, su corazón hinchado de orgullo por Clara. Pero también estaba observando a Alejandro. Vio su mirada de evaluación, la forma en que su mente calculaba oportunidades. Él veía el desfile como una mercancía, una posible adquisición. No tenía el concepto del alma que se había derramado en ello. Era un depredador, y todo este mundo que ella había construido era para él solo otro coto de caza. Luego vino el final. La música se suavizó a una única melodía inquietante de violonchelo. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia cuando la modelo final salió a la pasarela. Llevaba el vestido, el que había tardado 800 horas en crearse, el que Clara casi retira. Era una columna de seda azul medianoche, tan densamente adornada a mano, con cristales y perlas que parecía absorber la luz y reflejar un campo de estrellas. Se movía como la noche líquida, un cuerpo celeste traído a la tierra. Era una obra de arte, pura y simple. La modelo se detuvo al final de la pasarela, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Luego, la sala estalló. El aplauso fue ensordecedor, un rugido de aprobación y asombro. La gente estaba de pie. Destello de las cámaras era ahora un estroboscopio ciego y frenético. Alejandro también estaba aplaudiendo, con una amplia sonrisa de aprecio en su rostro. «Increíble», murmuró a Sofía. «Absolutamente increíble». Mientras la modelo se retiraba, una visiblemente abrumada Clara Volkov fue empujada a la pasarela por su equipo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras saludaba. Levantó las manos para pedir silencio, y lentamente la sala se calmó. «Gracias», dijo, con voz quebrada por la emoción. «Gracias a todos por estar aquí. Regresar así es un sueño. No podría haberlo hecho sola. Tengo a mi increíble equipo, mis modelos, pero hay una persona sin la cual nada de esto, ni un solo hilo, hubiera sido posible». Alejandro se inclinó ligeramente, intrigado. El misterioso patrocinador. Este era el momento. Esperaba que se nombrara a algún industrial europeo o a un jeque árabe. «Esta persona me encontró cuando yo había perdido la fe en mí misma», continuó Clara, con la voz cada vez más fuerte. Invirtieron no solo su dinero, sino su fe. Exigieron excelencia, pero lo hicieron con gracia y una profunda comprensión del alma artística. El mundo los conoce por el nombre de su firma, Veritas Capital, pero yo los conozco como una socia
y una visionaria. Entre bastidores, Sebastián le dio a Gabriela un pequeño y alentador asentimiento. Esta era su señal. Su estómago se agitó, una mezcla de nervios y adrenalina. Respiró hondo, con la mano apoyada en su vientre. Una promesa silenciosa. Esto es por nosotros. En el escenario, Clara sonrió. Esta noche, por primera vez, mi socia ha aceptado salir de las sombras. Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a la verdadera fuerza detrás de esta colección. La jefa de Veritas Capital, mi colaboradora y mi amiga, Gabriela Winslow de Torres. El nombre golpeó la sala como un boom sónico. Cientos de lentes de cámara se giraron al unísono, lejos del escenario y hacia la primera fila. Buscaron, encontraron su objetivo y dispararon. Alejandro había estado aplaudiendo, con una sonrisa educada. Cuando escuchó su nombre, sus manos se congelaron a medio camino. La sonrisa se disolvió, reemplazada por una máscara de incredulidad absoluta. Su mente se tambaleó, incapaz de procesar la información. ¿Gabriela? Su tranquila, dócil Gabriela. ¿Veritas Capital? ¿La patrocinadora secreta? Era imposible. Era un sueño. Una pesadilla. Miró del escenario al mapa de asientos en su mente. Los asientos reservados. A1, A2. El representante del grupo de inversión. Todo era para ella. El cambio en sus propios asientos no fue un error administrativo. Fue un insulto deliberado y calculado. Sofía, a su lado, estaba igual de atónita. Su boca estaba abierta, sus labios perfectamente maquillados formando una O silenciosa. Miró de la mujer radiante y poderosa en el escenario al hombre pálido a su lado, y la verdad le cayó encima. La mujer en el escenario era su esposa, la esposa embarazada de la que él le había dicho que estaba visitando a su madre en el campo. El sonido de los flashes era ahora un asalto implacable, un fuego de ametralladora de humillación dirigido directamente a Alejandro. Sintió 1000 ojos sobre él, sus miradas una mezcla de lástima, desprecio y regocijo. Su mundo perfecto, su doble vida cuidadosamente construida, no solo había sido expuesta, sino que había sido detonada de forma pública y espectacular. En el escenario, Gabriela no lo miró, ni una sola vez. Se mantuvo erguida, con una sonrisa serena en su rostro, una mano descansando sobre su vientre. Miró a la multitud que la adoraba, a la industria que ahora era suya para dominar. No era la esposa despreciada, era la vencedora. Había tomado el escenario que él pensaba que era suyo y había revelado que era su reino todo el tiempo. Se inclinó hacia el micrófono que Clara sostenía. El verdadero arte merece ser visto, dijo, con la voz firme y clara. Y la verdadera fuerza a menudo se encuentra en los lugares donde menos se espera. Sus palabras eran para la audiencia, pero su mensaje era para un solo hombre. Fue una declaración de independencia, un jaque mate final y devastador. Bajo el resplandor de los focos, Alejandro Torres finalmente vio a su esposa por quien era realmente. Y en el mismo instante, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Consecuencias y redención. El caos que estalló después del discurso de Gabriela fue total. El desfile ya no era la historia. Los Torres lo eran. Los guardias de seguridad se esforzaron por mantener el orden, mientras los periodistas y blogueros se abalanzaban hacia la primera fila. Señor Torres, ¿cuál es su reacción? ¿Es su esposa la inversora secreta? Sofía, usted sabía que el señor Torres estaba casado. Alejandro estaba congelado en su asiento.
los flashes reflejándose en sus ojos. Era una estatua en un huracán que él mismo había provocado. Sofía, recuperando sus sentidos primero, hizo lo único que sabía hacer. Huyó. Buscando su bolso, se abrió paso a través de la multitud, su rostro una máscara de horror y humillación. Era un daño colateral, una nota al pie de página que ya estaba siendo escrita. Alejandro finalmente movió sus extremidades, rígidas y robóticas. Su único pensamiento era llegar a Gabriela, hablar con ella, controlar la narrativa, arreglar esto. Se abrió paso hacia el escenario, pero un muro de guardias de seguridad se materializó, bloqueando su camino. Eran hombres grandes con trajes impecables, educados, pero inamovibles. «Necesito ver a mi esposa», gruñó con voz ronca. «La señora Torres no está disponible en este momento, señor», dijo el jefe de seguridad. Detrás de ellos, Sebastian Lowell apareció, su rostro una máscara de fría decepción. «Alejandro», dijo, el uso de su nombre de pila una clara y deliberada violación del decoro profesional. «Creo que has causado suficiente alboroto. Es hora de que te vayas. Sebastián, tú estás en esto». Alejandro sintió una nueva oleada de traición. Este hombre había sido una figura paterna para Gabriela durante años. Ahora lo miraba con los ojos fríos de un verdugo. «Trabajo para la jefa de Veritas Capital», declaró Sebastián simplemente, «y mi empleadora ha solicitado que se le escolte fuera de las instalaciones». La humillación ardió en Alejandro. Ser expulsado del evento de su propia esposa era una indignidad que apenas podía comprender. Derrotado, permitió que los guardias lo guiaran por una salida lateral. El aire se sentía escaso y le costaba respirar. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo, un zumbido frenético de mensajes y llamadas perdidas de sus socios y su equipo de relaciones públicas en Madrid. La historia ya estaba en línea. La esposa del titán financiero, Alejandro Torres, revelada como una magnate de la moda secreta en una impactante revelación pública. Los titulares eran brutales, pintándolo como un tonto y un tramposo. Regresó al Four Seasons para encontrar su suite de fantasía despojada de toda su magia. Las cosas de Sofía ya no estaban. Estaba solo. Intentó llamar a Gabriela, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió una serie frenética de mensajes. «Gaby, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Por favor, llámame». Silencio. Se sirvió un gran whisky y encendió el televisor. Cada canal de noticias francés, cada programa de estilo internacional, lideraba con la historia. Mostraban el clip de Gabriela en la pasarela, luciendo regia y poderosa. Luego cortaban a una toma granulada y ampliada de su rostro, su expresión de shock, un meme perfecto de su caída. Mostraban la huida de pánico de Sofía. Estaban diseccionando su vida, su matrimonio, su infidelidad, para que el mundo los viera. Una hora más tarde, llamaron a su puerta. La abrió de golpe, esperando que fuera Gabriela. Era un gerente del hotel, flanqueado por 2 botones. «Señor Torres», dijo el gerente, «se nos ha informado que la reserva de esta suite ha sido cancelada. La factura ha sido pagada en su totalidad por Veritas Capital. Por supuesto, podemos conseguirle otra habitación con la tarifa estándar». Alejandro lo miró, atónito. Ella lo estaba echando, no solo de su evento, sino de su propia suite de hotel, una suite que él pensaba que había pagado. Se dio cuenta de que la tarjeta de crédito que había estado usando era una tarjeta suplementaria de una cuenta controlada por el fondo fiduciario de su familia.
Él había estado financiando su aventura con el dinero de ella. La humillación era tan profunda que era casi física. Se sintió enfermo. Empacó sus maletas aturdido y se registró en una habitación estándar, una caja estéril y anónima que se sentía como una celda de prisión. Finalmente, su teléfono sonó con un correo electrónico. No era de Gabriela, era de su abogada, un nombre que reconoció de una de las firmas de divorcio más formidables de Madrid. El correo electrónico era corto y brutalmente eficiente. Le informaba que se estaban iniciando los procedimientos de divorcio por adulterio. Afirmaba que, según su acuerdo prenupcial, el cual él había insistido en firmar para proteger sus activos, cualquier infidelidad de su parte anularía la división de activos a favor de ella. Detallaba cómo su aventura pública con la señora Miranda, ahora documentada globalmente, constituía una violación innegable. Se adjuntó una hoja de términos. No era una negociación. Era un documento de rendición. Ella no solo lo estaba dejando. Estaba desmantelando sistemáticamente el imperio que él pensaba que era suyo. Veritas Capital. Resultó. Tenía participaciones no públicas significativas en varias empresas que su fondo había estado buscando. Ella tenía el poder de perturbar sus negocios de formas que él nunca había imaginado. Finalmente, lo entendió. Esto no fue un crimen pasional. Esto fue un asesinato premeditado de su carácter, su reputación y su carrera. Cada paso había sido planeado. La revelación pública, la tormenta mediática, los abogados moviéndose para matar. Se sentó en el borde de la cama del hotel, con el correo electrónico brillando en la pantalla de su teléfono. El whisky no hizo nada para adormecer la sensación de haber sido completamente superado. Había visto a Gabriela como un objeto hermoso y frágil para ser poseído, una obra maestra para su colección. Nunca se había molestado en mirar la firma del artista para entender la mente y la voluntad que la habían creado. Había amado la jaula de oro, sin darse cuenta de que ella era quien tenía la llave. El silencio de ella ya no era solo la ausencia de sonido, era el sonido de su mundo terminando. 6 meses después, los cerezos estaban floreciendo en el Parque del Retiro. El mundo había seguido adelante, pero el paisaje de varias vidas había sido alterado y todo irrevocablemente. El nombre Alejandro Torres era ahora una historia de advertencia susurrada en los círculos financieros de Madrid. La brutal naturaleza pública de su divorcio había sido un espectáculo. El equipo legal de Gabriela, armado con pruebas irrefutables y toda la fuerza de su poder financiero, había sido implacable. Él perdió más de la mitad de su patrimonio neto, pero el verdadero daño fue a su reputación. Los inversores, asustados por su imprudencia y la revelación de que su esposa había sido la mente financiera más astuta todo el tiempo, comenzaron a retirar su dinero de su fondo. La adquisición que había estado persiguiendo se desmoronó cuando Veritas Capital discretamente respaldó a su competidor. Su imperio, construido sobre una base de confianza agresiva, se derrumbó cuando esa confianza fue expuesta como una arrogancia vacía. Se vio obligado a vender su ático, reducir el tamaño de su empresa y desvanecerse en un mundo de influencia disminuida, un fantasma del titán que alguna vez fue. Los 15 minutos de fama de Sofía Miranda habían sido brutales. Se convirtió en una paria, un meme por infidelidad. Las marcas la abandonaron, y los comentarios en sus redes sociales eran un páramo tóxico. Intentó vender su historia, pero solo la pintó como una mujer patética y despistada
que arruinó un hogar. Finalmente, eliminó sus cuentas y desapareció del ojo público, una víctima de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Y Gabriela prosperó. Dio a luz a una niña sana a la que llamó Alejandra Winslow. Mantuvo el apellido de soltera de su madre para su hija, una elección deliberada para enraizarla en un legado de fuerza y resiliencia femenina, sin la mancha del apellido Torres. Veritas Capital, que ya no operaba en las sombras, se convirtió en una fuerza importante en los mundos de la tecnología de la moda y la empresa sostenible. Gabriela, como GB, fue objeto de perfiles elogiosos en Forbes y el Wall Street Journal. La llamaban el martillo de terciopelo, una inversora brillante e intuitiva con una voluntad de hierro. Nunca habló públicamente de su divorcio o de Alejandro. No tenía que hacerlo. Su éxito era la única declaración que necesitaba hacer. Se mudó del ático frío y minimalista y compró una casa histórica en el barrio de Salamanca, llenándola de calidez, arte y el feliz balbuceo de su hija. Sebastian Lowell siguió siendo su consejero inquebrantable, ahora un abuelo honorario y cariñoso para Alejandra. Clara Volkov, con su carrera resucitada, se convirtió en una de las amigas más cercanas de Gabriela. Una brillante tarde de primavera, Gabriela estaba paseando a Alejandra en un cochecito por una parte tranquila del parque. El sol era cálido en su rostro. Sintió una profunda sensación de paz, una plenitud que no sabía que era posible. Su vida no era lo que había planeado, pero era suya, construida por sus propias manos y en sus propios términos. Cuando dobló una esquina, lo vio. Alejandro estaba sentado solo en un banco del parque, luciendo más viejo, más pequeño. Llevaba una simple camiseta de polo y pantalones, muy lejos de su antigua armadura de trajes a medida. Estaba mirando el agua, su expresión vacía. No la vio. Por un momento, consideró detenerse. ¿Qué diría? ¿Qué se podría decir? Pero se dio cuenta de que no quedaba nada. Él era un capítulo de un libro diferente, una vida diferente. Su historia ya no trataba sobre él. Se trataba de la pequeña niña dormida en el cochecito frente a ella. Se trataba del futuro. Con una tranquila sensación de finalidad, ajustó la manta alrededor de Alejandra y continuó su camino, alejándose del hombre en el banco y hacia el sol brillante de su nueva vida. Ella no solo había sobrevivido a su traición, había usado su fuego para forjar un legado nuevo, más fuerte y más hermoso para sí misma y para su hija. El verdadero poder no reside en el ruido que haces, sino en los movimientos estratégicos y silenciosos que cambian todo el juego. La historia de Gabriela es un recordatorio poderoso de que las personas más silenciosas en la habitación son a menudo las más observadoras, y que la mejor respuesta a una injusticia es construir un imperio tan magnífico que tus detractores se conviertan en notas al pie de página irrelevantes en tu propia biografía increíble. Si esta historia de fuerza y dulce justicia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder oculto. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.